¿Cuántas veces te han pisoteado por ser demasiado bueno? ¿Cuántas veces tu bondad ha sido confundida con debilidad y te han usado como un trapo desechable? ¿Cuántas veces has dado todo de ti mismo solo para que después te den la espalda sin el menor agradecimiento? Sé que duele. Sé que te has preguntado si vale la pena seguir siendo quien eres cuando el mundo te recompensa con traición, ingratitud y desprecio. Te has sentido como un tonto espiritual, como alguien que da perlas a los cerdos mientras otros más astutos avanzan pisoteando a quien sea. Pero, ¿y si te dijera que en Mateo 10:16 Jesús mismo nos dice: Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas? ¿Notaste eso? Jesús no te llamó a ser un ingenuo. Te llamó a ser astuto. Te llamó a ser inteligente. Hoy vamos a descubrir por qué Dios dice: deja de ser buena persona y comienza a ser sabio. Porque existe una diferencia abismal entre la bondad genuina que viene de la sabiduría divina y esa bondad ingenua que te está destruyendo la vida. Y créeme, tu alma necesita comprender esto urgentemente. Porque en lo profundo de tu corazón, lo que realmente anhelas no es solo ser amado o aceptado. Lo que necesitas es vivir con dignidad, con propósito divino, protegiendo lo que Dios te ha dado, sin convertirte en la alfombra emocional de todo el que pasa por tu vida. Déjame contarte algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Hubo un hombre en la Biblia que lo tenía todo: riqueza, familia, reputación impecable. Era conocido por ser íntegro, recto, temeroso de Dios. Su nombre era sinónimo de bondad inquebrantable. Vivía una vida ordenada, bendecida, donde todo parecía funcionar perfectamente porque él hacía todo bien. Pero un día, su mundo entero se derrumbó en cuestión de horas. Perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud. Y cuando pensó que al menos tendría el consuelo de sus amigos más cercanos, ellos llegaron no a consolarlo, sino a juzgarlo, a acusarlo de tener pecados ocultos, a decirle que todo lo que le pasaba era su culpa. Fue entonces cuando este hombre, quebrantado pero no destruido, tuvo que tomar una decisión crucial. ¿Seguiría siendo bueno según las expectativas de otros o comenzaría a buscar la sabiduría de Dios para entender lo que realmente estaba pasando? Ese hombre era Job. Y la lección poderosa aquí es que ser bueno no te protege del sufrimiento, pero ser sabio te enseña a navegarlo sin perder tu fe. Job aprendió que la bondad sin sabiduría te deja vulnerable a las opiniones destructivas de otros, pero la sabiduría te ancla en la verdad de Dios incluso cuando todo se desmorona. ¿Ves? Hasta los más justos necesitan algo más que bondad. Necesitan discernimiento. Necesitan sabiduría. Necesitan dejar de ser buenos de la manera equivocada. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación que Dios tiene preparada para ti, y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: Hoy decido ser sabio, no solo bueno. Necesito que lo hagas ahora mismo, porque esto es más que un simple video. Es una declaración de guerra contra la mediocridad espiritual que te ha mantenido atrapado. Y quédate hasta el final, porque allí puede estar la clave exacta para desbloquear la bendición que ha estado esperando que tú despiertes. Ahora respira profundo, porque lo que viene a continuación va a remover todo lo que creías saber sobre la bondad. Vamos a descubrir juntos las 7 razones bíblicas por las cuales Dios mismo te está llamando a dejar de ser bueno de la manera equivocada y empezar a caminar en inteligencia divina. 1. La serpiente en el huerto. Cuando la bondad ingenua abre la puerta al engaño. Génesis 3 nos muestra la escena más devastadora de toda la historia humana. Eva estaba en un jardín perfecto, lleno de provisión divina, caminando en inocencia pura. Ella era buena, era inocente, no conocía la maldad. Pero cuando la serpiente se le acercó, esa misma bondad e inocencia se convirtieron en su mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque Eva carecía de algo fundamental: discernimiento. La serpiente no llegó amenazando, no llegó mostrando sus verdaderas intenciones, llegó con preguntas aparentemente inocentes. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto?
Era una pregunta envuelta en terciopelo pero con veneno adentro. Y Eva, en su bondad ingenua, entró en conversación con el enemigo como si fuera un diálogo inocente. Escúchame bien. La primera razón por la cual Dios te dice que dejes de ser bueno de manera ingenua es porque tu bondad sin discernimiento te convierte en presa fácil del engaño. Eva no fue destruida por ser mala. Fue destruida por ser demasiado abierta, demasiado confiada, demasiado dispuesta a escuchar cualquier voz sin filtrarla primero por la verdad de Dios. ¿Cuántas veces has caído en la misma trampa? Alguien llega a tu vida con palabras suaves, con aparente interés en ti, con preguntas que parecen inocentes, y tú, en tu bondad, abres las puertas de tu corazón, de tu vida, de tus recursos, de tu tiempo, sin preguntarte primero, ¿qué espíritu trae esta persona? ¿Qué fruto ha mostrado en su vida? ¿Sus palabras están alineadas con la palabra de Dios o están sutilmente torciéndola? Déjame ser brutalmente honesto contigo. Existen personas que estudiarán tu bondad como un depredador estudia a su presa. Identificarán que eres alguien que no sabe decir que no, que siempre busca complacer, que siempre da el beneficio de la duda. Y usarán exactamente eso para manipularte, controlarte y finalmente destruirte. Y cuando te des cuenta del daño, ya habrás perdido años, recursos, relaciones valiosas y pedazos de tu paz mental. La Biblia es clara en Proverbios 14:15. El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente piensa bien sus pasos. ¿Lo captas? Dios no te está llamando a desconfiar de todos, pero sí te está llamando a pensar, a evaluar, a discernir antes de comprometerte. Yo he visto esto innumerables veces en el ministerio. He visto personas preciosas, llenas de amor genuino por Dios, ser completamente destruidas emocionalmente porque abrieron su vida a relaciones tóxicas disfrazadas de amistad. He visto matrimonios desmoronarse porque uno de los cónyuges, en su bondad, permitió que amistades manipuladoras sembraran dudas y división. He visto ministerios hundirse porque líderes bondadosos confiaron en personas que solo buscaban posición y reconocimiento. Ahora escucha esto con todo tu corazón. Necesitas aprender a proteger lo que Dios te ha dado. Tu corazón no es un basurero público donde cualquiera puede venir a depositar sus intenciones ocultas. Tu vida no es un experimento social para que otros prueben cuánto pueden sacar de ti antes de que reacciones. Tu bondad debe estar protegida por muros de sabiduría. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Número 1. Antes de comprometerte con cualquier persona, relación o situación, pregúntale a Dios, ¿es esto de ti? No actúes por impulso emocional o por presión social. Número 2. Observa el fruto, no solo las palabras. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Si alguien habla de amor pero solo trae drama, confusión y demandas constantes, eso es su fruto real. Número 3. Aprende a decir no sin sentirte culpable. Decir no a lo que no es de Dios es decir sí a lo que Él realmente tiene para ti. ¿Sabes qué hubiera pasado si Eva hubiera dicho, serpiente, Dios ya me dijo claramente lo que puedo y no puedo hacer. No necesito tu opinión. Aléjate de mí? La historia de la humanidad sería completamente diferente, pero ella pensó que ser buena significaba ser abierta a todo. Y esa apertura sin discernimiento trajo maldición. Deja de pensar que ser bueno significa ser disponible para todos todo el tiempo. Deja de creer que ser espiritual significa dejar que otros crucen tus límites sin consecuencias. Jesús mismo tuvo límites. Jesús se alejó de las multitudes cuando necesitaba orar. Jesús confrontó a los fariseos cuando intentaron manipular la verdad. Jesús volteó las mesas de los mercaderes cuando profanaron el templo. ¿Era malo por hacer eso? No. Era sabio, era justo, protegía lo sagrado. Tú necesitas hacer lo mismo. Tu paz es sagrada, tu familia es sagrada, tu propósito es sagrado. Y necesitas rodear lo sagrado con discernimiento, con límites santos, con la valentía de decir, esto no entra en mi vida porque no viene de Dios. Escríbeme ahora mismo en los comentarios el nombre de esa persona o situación de la cual el Espíritu Santo te está diciendo que necesitas alejarte.
no por odio, sino por sabiduría. Hazlo como un acto de obediencia. Escribe, me alejo de y completa. Esto es profético. Esto es liberador. La bondad ingenua te destruirá, pero la bondad sabia te protegerá mientras bendices a otros desde un lugar de fortaleza, no de debilidad. 2. David y Saúl. Cuando tu bondad alimenta la maldad de otros. Primera de Samuel capítulos 18 al 26 nos muestran una de las dinámicas más dolorosas de toda la Escritura. David amaba a Saúl. David honraba a Saúl. David servía a Saúl con excelencia. David tocaba el arpa para calmar los tormentos del rey. David peleaba sus batallas. David le era leal hasta el punto de arriesgar su propia vida. Era un hombre bueno sirviendo a un líder cada vez más oscurecido por la envidia y la inseguridad. ¿Y qué hizo Saúl con toda esa bondad? La usó, la manipuló. Intentó matar a David no una, sino múltiples veces. Lanzó jabalinas contra él. Envió ejércitos a perseguirlo. Convirtió la vida de David en un infierno viviente por años. Y aquí está la segunda razón crucial. Tu bondad no cambiará a quien no quiere cambiar. De hecho, tu bondad puede convertirse en el combustible que alimenta su maldad. Escucha esto con todo tu ser. Hay personas que interpretarán tu bondad como debilidad. Verán tu paciencia como permiso para seguir abusando. Tomarán tu perdón como señal de que pueden seguir hiriendo sin consecuencias. Y mientras tú sigues siendo bueno esperando que finalmente cambien, ellos están destruyendo tu vida, tu paz y tu propósito. David tuvo dos oportunidades claras de matar a Saúl. En la cueva de En-Gadi, cuando Saúl entró solo, vulnerable. David solo cortó un pedazo de su manto. Y luego en el campamento, cuando encontró a Saúl dormido, totalmente desprotegido. David tomó su lanza y su jarro de agua, pero no le hizo daño. ¿Por qué? Porque David entendió algo profundo. Ser sabio no significa vengarte, pero sí significa protegerte. David no mató a Saúl, pero tampoco se quedó cerca de él esperando que un día las cosas mejoraran. David se fue, se alejó, puso distancia física y emocional, siguió honrando la posición de Saúl, pero dejó de exponerse a su locura. Eso es sabiduría. Eso es inteligencia emocional y espiritual. Ahora mírate a ti mismo. ¿Cuántas relaciones tóxicas estás sosteniendo en nombre de ser bueno? ¿Cuántos vínculos destructivos mantienes porque crees que abandonarlos sería no cristiano? ¿Cuántas veces has regresado al mismo lugar donde te hirieron, esperando que esta vez sea diferente? Escúchame bien. Perdonar no significa regresar. Amar no significa permitir abuso. Ser cristiano no significa ser un felpudo emocional, donde otros limpian sus zapatos llenos de lodo, mientras tú sonríes y dices, que Dios te bendiga. Eso no es bondad. Eso es autodestrucción disfrazada de espiritualidad. La Biblia dice en Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Si sigues regresando a relaciones, trabajos, situaciones o patrones que ya probaron ser destructivos, no estás siendo bueno, estás siendo necio. Y Dios no te llamó a la necedad, te llamó a la sabiduría. Déjame darte instrucciones claras y prácticas porque esto es crítico para tu futuro. Número 1. Identifica las relaciones tóxicas en tu vida ahora mismo. Son aquellas donde constantemente te sientes drenado, manipulado, culpable o menospreciado. Número 2. Establece límites claros. Comunica qué comportamientos no aceptarás más. Número 3. Si esos límites son violados repetidamente, aléjate. No con odio, pero con firmeza. Número 4. No permitas que la culpa falsa te haga regresar. El enemigo usará tu bondad contra ti diciéndote, ¿qué clase de cristiano eres que abandonas a la gente? Responde con la verdad. Soy el tipo de cristiano que protege lo que Dios me dio para cumplir mi propósito. He visto matrimonios donde uno de los cónyuges soporta infidelidad tras infidelidad porque cree que ser bueno significa aguantar todo. He visto hijos adultos destruidos emocionalmente porque siguen permitiendo que padres tóxicos los manipulen con culpa.
He visto líderes de ministerio agotados porque nunca dicen no a personas que solo toman pero nunca dan. ¿Cuándo vas a despertar? ¿Cuántas veces más tiene que quemarte el mismo fuego antes de que dejes de meter la mano? David aprendió que honrar a Saúl no significaba morir por Saúl. Tú necesitas aprender que amar a alguien no significa destruirte por alguien. Y aquí está la revelación más poderosa. Cuando finalmente te alejas de lo tóxico, Dios puede comenzar a traer lo correcto. Mientras David huyó de Saúl, Dios lo estaba preparando para ser rey. Mientras estuvo en el desierto, reunió a sus valientes. Mientras estuvo lejos del palacio de Saúl, Dios construyó su propio ejército. Tu alejamiento de lo malo es tu acercamiento a lo bueno que Dios tiene preparado. Pero si te quedas atrapado siendo bueno con quien no lo merece, nunca conocerás las bendiciones que te esperan del otro lado. Escribe en los comentarios, me alejo de lo tóxico para acercarme a lo que Dios preparó. Hazlo ahora. Esto es una declaración de libertad. 3. Nehemías y Sanbalat. Cuando ser demasiado amable te distrae de tu propósito. Nehemías capítulo 6. Nos muestra a un hombre con una misión clara de Dios, reconstruir los muros de Jerusalén. Había oración, había plan, había provisión divina. Todo estaba alineado. Pero entonces aparecieron Sanbalat y Tobías, dos enemigos que no querían ver el muro terminado. ¿Qué hicieron? No atacaron directamente al principio. Fueron más astutos. Enviaron mensajes amistosos invitando a Nehemías a reunirse para hablar, para dialogar, para buscar entendimiento mutuo. 4 veces le enviaron la invitación. 4 veces Nehemías respondió exactamente lo mismo. Estoy ocupado en una gran obra, y no puedo descender. ¿Por qué habría de detenerse la obra mientras yo la dejo y desciendo a reunirme con ustedes? Aquí está la tercera razón fundamental. Tu bondad no puede convertirse en la excusa para abandonar tu propósito. Hay personas que vendrán a tu vida no para ayudarte a construir, sino para distraerte de construir. Y usarán tu deseo de ser amable, de ser accesible, de ser buena persona, como el anzuelo perfecto para robarte tu tiempo, tu enfoque y finalmente tu destino. Nehemías podría haber pensado, tal vez si me reúno con ellos puedo ganarme su favor. Tal vez si dialogo puedo convencerlos. Sería grosero no aceptar su invitación. ¿Qué pensarán de mí si los rechazo? Pero Nehemías era sabio, no solo bueno. Él discernió que esta invitación amistosa era una trampa, y dijo no, una y otra vez. ¿Cuántas veces has abandonado lo que Dios te llamó a hacer porque alguien te hizo sentir culpable por no estar disponible para ellos? ¿Cuántas veces has dejado morir tus sueños, tus proyectos, tu crecimiento espiritual, porque estabas demasiado ocupado siendo bueno con personas que ni siquiera estaban contribuyendo a tu propósito? Escucha esto. No todos merecen acceso a ti. No todos merecen tu tiempo. No todos merecen una explicación detallada de por qué no puedes hacer lo que te piden. Jesús mismo se alejaba de las multitudes. Jesús mismo les dijo a algunos, mi hora aún no ha llegado. Jesús sabía cuándo decir sí y cuándo decir no. Y tú necesitas aprender lo mismo. La diferencia entre alguien exitoso en su propósito y alguien frustrado no es talento. Es enfoque. Es la capacidad de decir no a 1000 cosas buenas para decir sí a la única cosa que Dios te llamó a hacer en esta temporada. Déjame darte un mapa de instrucciones para proteger tu propósito. Número 1. Define claramente cuál es tu misión en esta temporada. ¿Qué te llamó Dios a construir? ¿Es tu familia? ¿Es un ministerio? ¿Es un negocio? ¿Es tu sanidad emocional? Escríbelo. Número 2. Evalúa cada petición, invitación o demanda que llega a tu vida con esta pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de mi propósito? Si te aleja, di no. Número 3. No te justifiques excesivamente. Nehemías no dio explicaciones largas. Dijo, estoy ocupado en una gran obra. Punto. Tú puedes decir lo mismo. Número 4. Rodéate de personas que están construyendo, no de personas que solo están criticando o distrayendo. He conocido personas con un talento increíble que nunca llegaron a nada porque eran demasiado buenos para decir no.
siempre disponibles para todos menos para su propio destino, siempre resolviendo los problemas de otros, pero nunca avanzando en los suyos. Y al final de sus vidas, llenos de arrepentimiento porque construyeron los sueños de otros pero no el suyo. ¿Vas a permitir que eso te pase a ti? ¿Vas a llegar al final de tu vida con un montón de relaciones superficiales que te aplaudieron por ser tan bueno, pero con un propósito sin cumplir? ¿O vas a despertar ahora mismo y decir, basta, estoy ocupado en una gran obra y no voy a descender? Mira, sé que duele decepcionar a la gente. Sé que es incómodo cuando te llaman egoísta porque pusiste límites. Sé que algunos te criticarán, te juzgarán, incluso te abandonarán cuando dejas de ser su fuente inagotable de favores. Pero escúchame, es mejor perder relaciones superficiales que perder tu propósito eterno. Nehemías terminó el muro en 52 días, un proyecto que otros dijeron que era imposible. ¿Sabes por qué? Porque no se distrajo, no bajó de la obra, no permitió que las voces de fuera lo sacaran de su enfoque, y cuando terminó, hasta sus enemigos reconocieron que era obra de Dios. Lo mismo puede pasar en tu vida. Pero necesitas dejar de ser bueno de la manera equivocada. Necesitas proteger tu tiempo como proteges tu dinero. Necesitas valorar tu propósito más que la aprobación de personas que no entienden lo que Dios te llamó a hacer. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y añade esta frase: estoy ocupado en una gran obra. Quiero ver de dónde están surgiendo los constructores de esta generación. Hazlo ahora. Esto es una declaración profética sobre tu futuro. 4. Jesús y los fariseos. Cuando la bondad genuina se niega a ser cómplice del mal. Mateo capítulo 23 nos muestra una faceta de Jesús que muchos cristianos buenos prefieren ignorar. Jesús, el mismo que dijo, ama a tus enemigos, el mismo que sanó al siervo del centurión, el mismo que perdonó a la mujer adúltera, está aquí confrontando a los fariseos con una fuerza que sacude los cimientos mismos de la hipocresía religiosa. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque son como sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Serpientes! ¡Camada de víboras! ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? ¿Eso te suena a alguien que está siendo bueno de la manera que el mundo entiende la bondad? Absolutamente no. Jesús estaba siendo justo, estaba siendo verdadero. Estaba protegiendo a las ovejas de los lobos disfrazados de pastores. Y aquí está la cuarta razón demoledora. Ser verdaderamente bueno significa a veces confrontar el mal, no sonreírle cortésmente. La bondad que se niega a llamar al pecado por su nombre no es bondad, es cobardía espiritual. La bondad que guarda silencio ante la injusticia para mantener la paz no está siendo piadosa, está siendo cómplice. ¿Cuántas veces has guardado silencio cuando deberías haber hablado porque no querías ser el malo? ¿Cuántas veces has permitido que alguien hable mal de otro en tu presencia sin confrontarlo porque no querías causar problemas? ¿Cuántas veces has sido testigo de injusticia y miraste hacia otro lado porque no es mi problema? Escucha esto. Dios te va a pedir cuentas no solo por el mal que hiciste, sino por el bien que pudiste hacer y no hiciste. Santiago 4:17 es devastadoramente claro. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. No es opcional, es tu responsabilidad. Jesús volcó las mesas en el templo, tomó cuerdas, hizo un látigo y expulsó a los mercaderes. ¿Era esto bueno? Absolutamente, porque estaban profanando la casa de Dios. Estaban estafando a los pobres. Estaban convirtiendo un lugar sagrado en una cueva de ladrones. Y Jesús no se sentó a dialogar pacíficamente con ellos. Actuó con autoridad justa. Ahora mírate a ti. ¿En qué áreas de tu vida estás siendo pasivo cuando Dios te está llamando a ser activo? ¿Dónde estás siendo tolerante con cosas que deberías estar confrontando? ¿En tu familia? ¿En tu iglesia? ¿En tu trabajo? ¿En tu propio corazón? Déjame darte instrucciones específicas para desarrollar una bondad que confronta el mal. Número 1. Deja de tener miedo al conflicto.
El conflicto no es malo en sí mismo. El pecado sin confrontar es malo. Número 2. Antes de confrontar, asegúrate de que tus manos están limpias. Jesús podía confrontar porque Él era perfecto. Tú no eres perfecto, pero puedes confrontar desde la humildad cuando has tratado primero con tu propio pecado. Número 3. Confronta en privado primero, siempre que sea posible. Mateo 18 te da el protocolo. Número 4. Cuando confrontes públicamente, hazlo porque el pecado es público y está afectando a otros, no por venganza personal. Número 5. Después de confrontar, mantén la puerta abierta al arrepentimiento genuino, pero no permitas que manipulen tu misericordia. He visto iglesias enteras destruidas porque líderes buenos no confrontaron a tiempo el pecado sexual de sus pastores. He visto familias desintegradas porque padres buenos no confrontaron la rebeldía destructiva de sus hijos. He visto ministerios hundirse porque personas buenas no confrontaron la mala administración del dinero. Y después todos se preguntan, ¿cómo llegamos aquí? Llegaron aquí porque fueron buenos pero no sabios, fueron amables pero no justos, fueron tolerantes pero no valientes. La Biblia dice en Efesios 5:11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Lo escuchaste? No solo dice no participes, dice repréndelas. Eso es activo. Eso requiere valentía. Eso requiere estar dispuesto a ser incomprendido, criticado, incluso rechazado por hacer lo correcto. Jesús fue crucificado por confrontar el sistema religioso corrupto de su época. Si tú confrontas la maldad, también pagarás un precio. Pero ese precio es infinitamente menor que el precio de vivir en complicidad silenciosa con el mal. ¿Sabes qué pasa cuando finalmente decides confrontar lo que necesita ser confrontado? Paz. No la falsa paz de llevarse bien con todos. La paz verdadera que viene de saber que estás parado en la verdad aunque estés parado solo. Yo he tenido que confrontar líderes. He tenido que confrontar doctrinas falsas. He tenido que confrontar comportamientos destructivos incluso en personas que amaba. Y cada vez dolió. Cada vez hubo consecuencias. Pero cada vez Dios me respaldó porque estaba defendiendo su verdad, no mi opinión. Tú tienes esa misma responsabilidad. Si eres padre, confronta la rebelión en tus hijos con amor pero con firmeza. Si eres líder, confronta el pecado en tu equipo antes de que infecte a toda la congregación. Si eres empleado, confronta la injusticia incluso si te cuesta tu posición. Si eres esposo o esposa, confronta los patrones destructivos en tu matrimonio antes de que sea demasiado tarde. Dios no te llamó a ser un cristiano tibio que se lleva bien con todos. Te llamó a ser sal y luz. Y la sal arde en la herida. Y la luz expone lo que está escondido en la oscuridad. Eso no es cómodo, pero es necesario. Escribe en los comentarios el nombre de esa situación o persona que Dios te está llamando a confrontar en amor, pero con verdad. Solo escribe, voy a confrontar. No lo pospongas más. El tiempo de la valentía es ahora. 5. El buen samaritano reinterpretado. Cuando tu bondad tiene que ser estratégica, no solo emocional. Lucas 10:25-37 nos cuenta la parábola del buen samaritano. Un hombre es asaltado, golpeado y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote pasa, lo ve y sigue de largo. Un levita pasa, lo ve y sigue de largo. Pero un samaritano, alguien despreciado por los judíos, se detiene, cura sus heridas, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a un mesón y paga por su cuidado. Esta historia se predica 1000 veces como un ejemplo de bondad pura. Y lo es. Pero déjame mostrarte algo que casi nadie enseña. El samaritano fue bueno, pero también fue inteligente. Nota lo que hizo. Primero, evaluó la situación. Segundo, actuó con recursos. Tercero, estableció límites. Cuarto, involucró a otros en el cuidado. Aquí está la quinta razón crucial. Tu bondad debe ser sostenible, no suicida. El samaritano no cargó al herido en sus hombros hasta su destino final. No abandonó todo su itinerario para convertirse en enfermero permanente. No se mudó al mesón para atenderlo el resto de su vida.
Ayudó, pero con sabiduría. Dio, pero con límites. Sirvió, pero estratégicamente. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchos de ustedes están destruyéndose intentando ayudar a personas que ni siquiera quieren ser ayudadas. Están drenándose emocional, física y financieramente siendo el buen samaritano para gente que solo quiere seguir tirada en el camino recibiendo atención sin nunca levantarse. Escúchame con claridad. Hay una diferencia enorme entre alguien que cayó y necesita ayuda para levantarse y alguien que se tira al piso profesionalmente esperando que otros carguen con su vida. Uno merece tu compasión activa. El otro necesita tu confrontación amorosa. Déjame darte el manual de instrucciones para una bondad inteligente. Número 1. Antes de ayudar, pregunta si Dios te está llamando a intervenir en esta situación específica. No toda necesidad es tu responsabilidad. Número 2. Ayuda con recursos, no solo con emociones. El samaritano usó aceite, vino, dinero y su cabalgadura. ¿Tú qué tienes para dar que realmente ayude? Número 3. Establece límites claros sobre hasta dónde llega tu ayuda. El samaritano dijo, pago por 2 días. Si gastas más, te lo pagaré cuando regrese. Tenía un límite. Número 4. Involucra a otros. El samaritano llevó al herido al mesonero. No intentó hacer todo solo. Número 5. Sigue con tu camino. El samaritano siguió su viaje. No se quedó atrapado en el drama del otro. He visto personas que llevan años ayudando a familiares adictos que no quieren rehabilitarse. Cada vez que tocan fondo, allí está el familiar bueno rescatándolos, dándoles dinero, pagando sus deudas, dándoles techo. ¿Y qué pasa? El adicto nunca toca fondo lo suficiente como para despertar, porque siempre hay alguien que lo rescata. Eso no es bondad. Eso es codependencia. Estás siendo parte del problema, no de la solución. A veces la cosa más amorosa que puedes hacer es dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus decisiones. Proverbios 19:19 dice, el de gran ira sufrirá el castigo, porque si lo libras, tendrás que volver a hacerlo. ¿Lo captas? Si constantemente estás rescatando a alguien de las consecuencias de sus malas decisiones, solo estás garantizando que volverá a hacer lo mismo. No estás ayudando. Estás habilitando la destrucción. También he visto personas drenadas porque dicen sí a cada pedido de ayuda que les llega sin evaluar si realmente pueden o deben ayudar. Terminan endeudados, agotados, resentidos, con su propia familia descuidada porque están sirviendo a medio mundo. Jesús alimentó a 5,000, pero no se quedó con ellos. Jesús sanó al ciego, pero no se convirtió en su asistente personal de por vida. Jesús levantó a Lázaro, pero no lo eximió de morir nuevamente eventualmente. Jesús ayudaba, pero dentro de límites sabios. Tú necesitas hacer lo mismo. Tu primera responsabilidad es con tu propia familia. Primera de Timoteo 5:8 es devastadoramente claro. Si alguien no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Lo escuchaste? Peor que un incrédulo. Entonces deja de descuidar a tu esposa por estar ministrando a media iglesia. Deja de ignorar a tus hijos por estar resolviendo los problemas de todo el mundo. Deja de destruir tu salud por ser el salvador de personas que ni siquiera valoran lo que haces. El samaritano fue bueno, pero también fue a donde iba. Cumplió su propósito. No se quedó atrapado en el camino siendo enfermero permanente. Ayudó y siguió. Tú necesitas aprender a hacer lo mismo. Escribe en los comentarios. Seré bueno pero con sabiduría. Necesito ver quién está comprometiéndose a salir de la codependencia y entrar en la bondad estratégica. Hazlo ahora. 6. José y la esposa de Potifar. Cuando tu bondad te exige huir, no dialogar. Génesis 39. Nos presenta una escena incómoda, pero absolutamente necesaria para tu crecimiento espiritual. José, un joven íntegro, trabajador, bendecido por Dios, está sirviendo fielmente en la casa de Potifar. Todo va bien, hasta que la esposa de su amo comienza a seducirlo día tras día. Acuéstate conmigo, le decía constantemente. José se negaba. Le explicaba por qué no podía hacer eso. Era bueno, era respetuoso, daba razones,
Pero ella no dejaba de insistir, hasta que un día ella lo agarró físicamente de su ropa y lo jaló hacia ella. Y aquí está la lección más importante. José no se quedó a debatir, no intentó razonar una vez más, no buscó una forma amable de decir que no otra vez. Huyó, dejó su ropa en manos de ella y corrió. La sexta razón que transformará tu vida. Existe el momento donde la bondad sabia huye en lugar de dialogar. No todo se resuelve conversando, no toda situación merece tu presencia. Hay tentaciones, personas y circunstancias de las cuales simplemente tienes que correr. Segunda de Timoteo 2:22 es explícito. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. No dice, dialoga con las pasiones. No dice, trata de entender tus pasiones. Dice, huye, corre, escapa, aléjate. ¿Por qué esto es tan importante? Porque muchos de ustedes están jugando con fuego pensando que su bondad, su fuerza de voluntad o su espiritualidad los protegerá. Están teniendo conversaciones que no deberían tener. Están en lugares donde no deberían estar. Están manteniendo amistades que deberían haber cortado hace meses. Y justifican todo con, es que estoy tratando de ayudarla. Es que él necesita a alguien que lo entienda. Es que no quiero ser grosero. Es que sería cruel cortarla de mi vida así de repente. Mentiras. Mentiras que te está diciendo el enemigo para mantenerte en el borde del precipicio hasta que finalmente caigas. José podría haber pensado, bueno, ella está sola. Su esposo no le presta atención. Tal vez necesita a alguien con quien hablar. Puedo ser un amigo. Puedo ayudarla espiritualmente. Error fatal. Algunas situaciones no necesitan tu ministerio, necesitan tu ausencia. Déjame darte instrucciones de supervivencia espiritual. Número 1. Identifica tus áreas de vulnerabilidad. ¿Dónde eres más débil? ¿Económicamente? ¿Sexualmente? ¿Con el poder? ¿Con la aprobación? Número 2. Establece líneas rojas que nunca cruzarás. Y cuando algo o alguien te empuje hacia esas líneas, huye inmediatamente. No esperes. No razones. Corre. Número 3. Elimina accesos innecesarios. Si hay alguien que constantemente te tienta, bloquea ese número, elimina ese contacto, cambia de ruta. Número 4. No confíes en tu fuerza. Confía en tu obediencia. José no se quedó pensando, soy lo suficientemente fuerte para resistir. Se fue. He visto pastores caer en adulterio porque estaban aconsejando a mujeres vulnerables en privado repetidamente. He visto matrimonios destruirse porque uno de los cónyuges mantuvo una amistad inocente con alguien del sexo opuesto que claramente tenía intenciones ocultas. He visto jóvenes destruir su futuro porque solo una vez probaron drogas en una fiesta. ¿Sabes cuál es el patrón? Nadie pensó que les pasaría a ellos. Todos pensaron que eran lo suficientemente fuertes, lo suficientemente buenos, lo suficientemente espirituales. Y todos cayeron porque no huyeron cuando debían. Primera de Corintios 10:12 te advierte. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si crees que eres inmune a la tentación, ya estás en peligro. La humildad espiritual reconoce, yo puedo caer, por eso me alejo de lo que me tienta. José huyó y perdió su ropa. Fue acusado falsamente. Fue metido en prisión injustamente. Pero eventualmente llegó al palacio como segundo al mando en Egipto, porque Dios honra a quienes prefieren perder en lo natural antes que pecar en lo espiritual. ¿Qué vas a perder tú por huir? ¿Una amistad? ¿Un trabajo? ¿Una oportunidad? ¿Popularidad? ¿Y qué? Mejor perder eso que perder tu alma, tu familia, tu testimonio, tu relación con Dios. Ahora mismo, el Espíritu Santo te está mostrando esa situación, esa persona, ese lugar del cual necesitas huir. No lo dudes, no lo pospongas, no busques excusas. Obedece, corre, aléjate. Escribe en los comentarios qué vas a dejar atrás para obedecer a Dios. Solo escribe, hoy huyo de... y completa. Esto no es un juego, esto es guerra espiritual. Y en esta guerra, a veces huir es la mayor victoria. 7.
Salomón y sus esposas. Cuando tu bondad no puede ser más importante que tu pacto con Dios. Primera de Reyes 11 nos muestra la caída devastadora del hombre más sabio que jamás existió. Salomón tenía todo: sabiduría de Dios, riquezas inimaginables, paz en su reino, el templo más glorioso jamás construido. Dios mismo se le había aparecido 2 veces. Era intocable. O eso pensaba él. Pero Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, y la Biblia dice que sus esposas desviaron su corazón hacia otros dioses. En su vejez, Salomón adoraba a Astoret, a Quemos, a Moloc. El hombre que construyó el templo de Jehová terminó construyendo altares a ídolos abominables. ¿Cómo pasó esto? Porque Salomón confundió la tolerancia con la sabiduría. Pensó que podía ser bueno, permitiendo que cada esposa adorara a su Dios. Pensó que podía mantener la paz en su casa sin confrontar la idolatría. Pensó que su amor por ellas era más importante que su pacto con Dios. Aquí está la séptima y última razón que resumirá todo. Tu bondad nunca puede comprometer tu obediencia a Dios. Jamás. Bajo ninguna circunstancia. Por nadie. Por nada. Jesús fue absolutamente claro en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Si tu bondad hacia cualquier persona te está alejando de Dios, esa bondad se convirtió en idolatría. ¿Estás comprometiendo tu fe para mantener la paz en tu matrimonio? Idolatría. ¿Estás tolerando pecado en tu casa porque no quieres ser el malo? Idolatría. ¿Estás callando verdades bíblicas para que no te rechacen? Idolatría. ¿Estás sacrificando tu tiempo de oración, de lectura bíblica, de congregarte porque la gente necesita que estés disponible? Idolatría. Salomón perdió todo porque puso su bondad hacia sus esposas por encima de su fidelidad a Dios. Y al final, el reino se dividió. Su hijo perdió la mayoría de las tribus, y todo el legado glorioso se desmoronó. Todo porque fue bueno de la manera equivocada. Ahora escucha esto. Dios te ama, pero Dios también demanda tu lealtad absoluta. Él es un Dios celoso. No compartirá tu corazón con nadie ni con nada. Y si alguien en tu vida te está exigiendo que comprometas tu fe para mantener la relación, esa persona se ha convertido en un ídolo que necesitas derribar. Instrucciones finales. Número 1. Evalúa todas tus relaciones a la luz de esta pregunta. ¿Esta persona me acerca o me aleja de Dios? Si te aleja, necesitas establecer límites o terminar esa relación. Número 2. Nunca, jamás, comprometas un principio bíblico para ganar la aprobación humana. Nunca. Número 3. Si tienes que elegir entre obedecer a Dios y complacer a alguien, siempre, siempre, siempre elige a Dios. Número 4. Reconoce que la verdadera bondad protege la santidad, no la compromete. He visto jóvenes abandonar su fe porque sus parejas no cristianos los presionaron. He visto padres dejar de disciplinar bíblicamente a sus hijos porque los expertos modernos dicen que está mal. He visto creyentes dejar de diezmar porque su cónyuge incrédulo se opone. He visto cristianos abandonar la iglesia porque sus amigos se burlan. Y todos pensaron que estaban siendo buenos, flexibles, tolerantes, amorosos, pero en realidad estaban siendo tibios. Y Apocalipsis 3:16 es claro sobre lo que Dios hace con los tibios. Porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú tienes que decidir hoy mismo. ¿Vas a ser bueno según los estándares del mundo o vas a ser obediente según los estándares de Dios? Porque te aseguro, muchas veces no podrás ser ambos. El mundo te pedirá que tolerancia lo que Dios llama pecado. El mundo te pedirá que aceptes lo que Dios rechaza. El mundo te pedirá que calles cuando Dios te llama a hablar. Y en ese momento de tensión, tu carácter verdadero será revelado. ¿A quién temerás más? ¿A quién obedecerás? ¿Cuya aprobación buscarás? Josué 24:15 te presenta la decisión más importante de tu vida. Escojan ustedes mismos a quién han de servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que otros hagan.
No importa si te critican, te rechazan o te abandonan. Tú y tu casa servirán a Jehová. Eso es sabiduría. Eso es valentía. Eso es la bondad verdadera que no compromete la verdad para mantener la paz, que no sacrifica lo eterno por lo temporal, que no cambia lo santo por lo popular. Escribe en los comentarios: hoy mismo decido que mi lealtad a Dios es innegociable. Necesito ver un ejército de creyentes que están listos para dejar de ser buenos de la manera equivocada y empezar a ser sabios de la manera de Dios. Hazlo ahora. Esto es tu declaración de independencia espiritual. Ahora escúchame con todo tu corazón porque esto es urgente y no puedo permitir que te vayas sin entenderlo completamente. Vivimos en tiempos donde las plataformas digitales están limitando el alcance de contenido de fe. YouTube está restringiendo videos cristianos. Están silenciando la palabra de Dios. Están intentando apagar la luz en medio de una generación que está muriendo en tinieblas. Pero ¿sabes qué? No pueden silenciarnos si nosotros nos negamos a ser silenciados. Y la manera en que luchamos juntos, la manera en que nos aseguramos de que este mensaje llegue a millones que lo necesitan desesperadamente, es simple pero poderosa. Dale like a este video ahora mismo. Ese simple clic le dice a YouTube que este contenido es valioso y debe mostrarse a más personas. Comparte este video en tu red social. Pégalo en tu biografía. Envíalo a tus grupos, porque en algún lugar hay alguien al borde del suicidio que necesita escuchar esto. Hay alguien a punto de rendirse que necesita esta palabra. Hay alguien siendo destruido por su propia bondad mal enfocada que necesita despertar. Si no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Presiona ese botón rojo que dice suscribirse y activa la campanita. ¿Por qué? Porque cada semana estamos trayendo mensajes que transformarán tu vida, que te darán las herramientas espirituales que necesitas para vencer, para levantarte, para cumplir tu destino. Si ya estás suscrito, siente orgullo de ser parte de este movimiento. Siente la satisfacción de saber que estás apoyando un ministerio que no se vende, que no compromete la verdad, que te predica la palabra sin diluirla. Pero si no estás suscrito y has estado viendo estos videos tomando y tomando sin contribuir nada, déjame decirte algo con amor pero con firmeza. ¿Qué clase de testimonio es ese? Recibes bendición tras bendición, mensaje tras mensaje, ¿y no puedes dar un simple clic para apoyar? ¿No puedes hacer el esfuerzo mínimo de compartir lo que te ha ayudado? La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Entonces da. Da tu like. Da tu suscripción. Da tu compartida. Porque cuando das, activas las leyes espirituales de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, cosecharás. Y mantén tu llama encendida viendo más videos de este canal. No dejes que tu fuego espiritual se apague. Alimenta tu espíritu constantemente, porque el enemigo quiere que te enfrías, que te conformes, que te duermas, pero no en mi guardia. No mientras haya aliento en mí para predicarte la verdad. Padre Celestial, te pido ahora mismo por cada persona que escuchó este mensaje. Tú sabes sus luchas. Tú sabes cómo han sido lastimados por ser buenos de la manera equivocada. Tú sabes las relaciones tóxicas que necesitan cortar. Tú sabes las situaciones de las cuales necesitan huir. Tú sabes los compromisos que necesitan romper. Dale valentía. Dale sabiduría. Dale el poder de tu Espíritu Santo para hacer lo que saben que deben hacer. Que no pospongan más su obediencia. Que no demoren más su liberación. Que hoy sea el día donde finalmente deciden ser sabios y no solo buenos. En el nombre de Jesús, amén. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Soresions Mateo 10:28, Segunda de Tesalonicenses 3:3. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.